mañana. Seguimos en ampliación de noticias y ahora tenemos el gusto de recibir al historiador Joseph Dager Alba, profesor universitario. Además ha sido director del Archivo General de la Nación. Hoy debe jurar la nueva ministra de Cultura, la arqueóloga y antropóloga Sonia Guillén. ¿Cómo está? Entonces, gracias por la visita. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos contaba que usted conoce la trayectoria de la nueva ministra de Cultura. Creo que usted es una mujer capaz, preparada para el cargo. Sí, yo creo que es un perfil muy interesante el de la nueva ministra. Es una arqueóloga, doctora en arqueología, y además una cosa muy interesante es que tiene mucha experiencia en la gestión pública, ¿no? Actualmente es directora del museo, de lo que llamamos el Museo de Pueblo Libre, ¿no es cierto? Esto que tiene un nombre larguísimo, Museo de Arqueología, Antropología e Historia. La Casa de San Martín. Efectivamente, ¿no? De Bolívar también. Ahora mismo es la directora de ese museo, pero antes de eso ha tenido otros cargos dentro del mismo ministerio, ha sido directora general de museos y creo que es una persona con gran trayectoria para un encargo muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Justamente, eso sería bueno que usted pueda apuntarnos. ¿Por qué viene siendo una cartera tan complicada? ¿Por qué no se percibe un eje respecto a las tareas que debe tener el Ministerio de Cultura y cómo deja para usted la valla el señor Petrosi después de estos lamentables incidentes en los que aparentemente, según el testimonio del señor Coya, quería intervenir en el contenido de Canal 7, ¿no? Sí, fíjate, Jaime, yo creo que el Ministerio de Cultura tiene un problema, digamos, de nacimiento, ¿no? Y es que nace haciendo la suma de una serie de institutos previamente existentes sin que esto signifique un aumento presupuestal importante. El viejo INC, por ejemplo. El viejo INC. Creo que hoy estamos un poquito mejor que ayer, pero no estamos mucho mejor. La idea de tener un Ministerio de Cultura era que la cultura llegara al gabinete, tuviera una voz en el gabinete, pudiera hacerse sentir en el gabinete. Bueno, en cuanto a presupuesto, si pensamos en el 2013, apenas creado el Ministerio de Cultura, 2 años después de haberse creado, el presupuesto del Ministerio de Cultura era 0.43% del presupuesto nacional. Hoy es 0.34, es decir, hoy pesa menos en el presupuesto. Entonces uno se pregunta, ¿tiene realmente una voz el Ministerio de Cultura en el gabinete? Cuantitativamente parece que no. Pareciera que no tanto, por lo menos. Ahora, yo no creo que sea culpa de este gobierno o del anterior. Yo creo que la culpa la tenemos todos. Yo creo que es una culpa de sociedad, es una culpa de Estado y que como sociedad no hemos sabido ¿para qué queremos un Ministerio de Cultura? Es decir, un Ministerio de Cultura que tiene tantas responsabilidades, evidentemente no puede tener un presupuesto tan pequeño. Pero además, lo peor de todo es que no tenemos una visión, no tenemos una guía, no tenemos una política nacional de cultura que sea el norte, que sea la brújula, ¿no? Yo, en ese sentido, a ver, la nueva ministra tiene un reto muy grande. ¿Qué decisiones o planteamientos debe desarrollar en el corto, mediano y largo plazo para consolidar ese ministerio y sobre todo, bueno, para mantenerlo estable? No sé si es el término, de cara al Bicentenario. Sí, mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es avanzar hacia un norte, es decir, ¿qué es lo que queremos con el Ministerio de Cultura? No podemos pretender que lo que hace el Ministerio de Cultura sea solamente entendido como tramitología. Cuando, por ejemplo, bajamos de 20 días que antes tenía el CIRA a 10, es decir, este certificado de inexistencias arqueológicas, es como que creemos que el CIRA es un trámite, no es como poner un sello y entonces, claro, si el funcionario público se demora más de 10 días, ya tengo yo el permiso. Eso no es así. El certificado de inexistencias de restos arqueológicos supone una evaluación previa, no es simplemente un trámite. Entonces, el Ministerio de Cultura tiene que ser un ministerio que nos permita ir hacia el desarrollo, es decir, entender la cultura como una posibilidad económica de desarrollo, pero que siempre logre preservar el legado. En cuestiones patrimoniales, bienvenidos todos los aportes de los privados, pero el Estado es el gran responsable. Y además es muy importante que usted, digamos, con todo el conocimiento, la trayectoria que tiene, ha sido director del Archivo General de la Nación, donde se guarda en cierta forma o en muchos modos nuestra historia, nuestra documentación.
Tal parece que, decía yo, este gobierno, principalmente lo que va de este quinquenio, no la tienen clara. No hay un horizonte aparentemente en lo que es cultura. 8 ministros han ido rotando en lo que va de 2016 a la fecha. Es decir, eso te indica de que hay algo que no existe. O sea, no hay una política de cultura. Sin lugar a dudas, la volatilidad es un problema. La falta de recursos es otro problema. Pero creo que también como sociedad debemos tener claro para qué queremos un Ministerio de Cultura. Por ejemplo, si toda la cuestión patrimonial, es decir, todo lo que es el patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico, estuviera en un organismo adscrito al ministerio, con autonomía funcional, probablemente podría ser mucho más ágil. Porque en este momento el patrimonio cultural y las industrias culturales están al interior de un mismo viceministerio. Y si bien es cierto, las dos son cuestiones culturales, son muy distintas entre sí. Es muy difícil que una persona o funcionarios puedan manejar ambas cuestiones. Y el segundo viceministerio de este ministerio es interculturalidad, que es una cuestión pues absolutamente transversal y en donde debe estar la base de nuestra nacionalidad. Entonces, empecemos por el patrimonio. No es posible que un Ministerio de Cultura en un país como el Perú esté a espaldas del patrimonio. El patrimonio cultural tiene presunción de su calidad de patrimonio según la misma Constitución. No podemos, para construir carreteras, olvidarnos del legado. Eso no quiere decir, por supuesto, que tengan que ser trabas. Hay que saber convivir, como viven los países y conviven los países que tienen culturas milenarias, ¿no? Ahora, es cierto que falta pues determinar un sentido, una dirección en torno a lo que queremos de un Ministerio de Cultura, pero en ese caso también las cabezas son fundamentales para orientar, para darle una dirección a esta pretensión. Yo no sé si es que las personas que han ocupado ese cargo han sido las más idóneas. ¿Qué opina usted? Probablemente no lo han sido en varios casos. Pueden destacar en algún campo de la cultura, del arte, en fin, pero por ejemplo en temas de gestión pública, no sé si han sido los más preparados. Probablemente no lo han sido. Yo creo que el Ministerio de Cultura necesita un gestor cultural. Alguien que sepa gestionar, alguien que tenga experiencia en la gestión pública, y el perfil de la nueva ministra señala que ella en efecto lo tiene. Por lo menos tiene 20 años en gestión pública. Pero en segundo lugar, tiene que conocer del tema. Es decir, no basta simplemente un gestor porque sepa gestionar no puede gestionar lo que sea. Además que gestor, ¿no? Y creo que esta ministra demuestra que está bien en ambos ambientes. Ha sido una buena decisión. Yo creo que es una buena decisión, yo creo que se ven las cosas con esperanza, pero el problema es que las personas es muy importante, sí, sin duda, pero hay todo un contexto que también debe ayudar, ¿no? Hablábamos, ¿no? La política del sector cultura y tenerla clara, porque, por ejemplo, usted que ha sido director del Archivo General de la Nación, ¿en qué situación está el archivo? El archivo está en una situación penosa. No ha hecho nada. Y se hace muy poco. Debe tener urgentemente un nuevo local. Cuando yo dejé la dirección, dejamos el proyecto SNIP para la construcción del nuevo local. Eso hace más de 6 años y todavía no se construye. Es verdad que han habido varios cambios, ya ha habido cambio de proyecto también, pero todavía no se construye. ¿La documentación se está perdiendo? La documentación está mal mantenida. Hay un inicio de la digitalización de la documentación, pero uno no puede digitalizar si es que previamente no tiene un claro catálogo de lo que allí hay. Igualmente la biblioteca, ¿no? La Biblioteca Nacional, que ha tenido tantas denuncias sobre robos, etcétera, hoy no tiene dirección, ¿no? Hoy está encargada a la actual viceministra. Y la gestión anterior también cometió algunos estropicios, ¿no? Parece que hay algunos trabajadores que se quejaban, pero la anterior directora era una persona, una intelectual de primera. Habría que ver por adentro exactamente qué es lo que pasó allí. Fue cambiada por el mismo Petrosi. Fue cambiada, efectivamente. Pero para volver con el archivo, cuando yo era director, ¿ustedes saben cuánto era el presupuesto del Archivo General de la Nación? Era 4 millones de soles al año. ¿Qué? 4 millones. Nosotros logramos dejarlo en 8 y hoy es 13. O sea,
¿Cómo es posible que una institución cultural que conserva nuestra memoria tenga como presupuesto 13 millones de soles? Cuando estamos a puertas del Bicentenario, lo que estamos celebrando justamente son nuestros 200 años como Estado. ¿Y dónde está la memoria de ese Estado? En el Archivo General de la Nación. Increíble, increíble. Estamos hablando de menos de 300.000 soles al mes, lo que era, ¿no? Así es, así es. Bárbaro. Ahora está en 13. Ahora está en 13. Bueno, mejoró un poco, pero cuando vemos la importancia del sector cultura en el presupuesto es el 0.34%. La OEI recomienda que los países deban tener por lo menos el 1%, es decir, nosotros estamos al tercio de la recomendación internacional y muy por debajo de lo que nuestros vecinos dedican a cultura, teniendo nosotros un patrimonio cultural riquísimo que conservar y proteger. Además, por supuesto, de fomentar y animar las industrias culturales, la creatividad, el cultivo del espíritu, etcétera. Muy bien, señor Dager, mucho por hacer. Estábamos conversando con el historiador Joseph Dager, profesor universitario y ha sido director del Archivo General de la Nación. Hay mucho que hacer también en el Archivo General de la Nación. Esperemos que la nueva ministra Guillén se ocupe también de ello. Desde hace años escuchamos problemas, lastres que se cargan en el archivo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una brevísima pausa y continuamos con más en Ampliación de Noticias.